Ok. Buen día, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo número 1. Nos tocó el tema de la observación como instrumento de evaluación. Me presento. Soy Óscar Estrada del Real, su servidor. Yo soy Kevin Aguilera. Y yo, Rosales Godínez Adrián. Muy bien. Continuamos con la presentación. ¿Me das el favor, Kevin, por favor? Muy bien. ¿Qué es observar? En primer plano, observar, todo lo tenemos catalogado como ver, como visualizar, el ver una persona, el ver un objeto. Para nosotros, si nos dicen observa a alguien, es nada más fijamente estarlo viendo, ¿ok? Pero si nos vamos a la Real Academia Española, nos dice que es examinar atentamente. Ajá. Y también es mirar con atención y recato. ¿Cómo recato? Recato se refiere a analizar un objeto. No sé, un ejemplo. Es una persona que nos cae, no nos cae bien, es estarla como que observando, evaluando y decir, no, pues esa persona me conviene a mi ambiente, ¿no? Voy y le hablo. Es estarla observando y evaluando. ¿Ah? Enseguida les explicaremos más en breve qué es observar con mi compañero Kevin. Adelante, Kevin. Ok. Entonces, además, el observar es una labor que requiere por parte del supervisor, docente o entrenador, disposición del observado, que en este caso sería el atleta, alumno o entreno. Todo esto con el fin de lograr un adecuado aprendizaje o resultado. Y bueno, según Pierón, que es un autor, considera la observación como una habilidad especial que implica algo más que simplemente mirar lo que ocurre, que es el estar alerta, la sensibilidad y la capacidad para identificar y valorar el comportamiento. Es simplemente esta parte de tener esa habilidad, que una persona tenga la habilidad especial de identificar algún objeto o comprender algo que le están diciendo o valorar, ya sea un objeto o... Sí, un objeto especialmente. Muy bien. También pusimos a Barbera. Es otra autora que ella nos dice, la observación de la manera de captar de un modo descriptivo y contextualizado lo que sucede en un periodo de tiempo limitado, en una secuencia didáctica elegida, en función de unos criterios establecidos previamente, que son el objeto de la observación. Como al principio yo les comentaba, que lo tenemos categorizado como el observar, el mirar, el visualizar. A eso nos quiere decir esta autora, Barbera, el que tenemos que visualizar, observar y hasta evaluar a un objeto, una persona, todo aquello que sea en la naturaleza. ¿Okay? Siguiente, compañero, por favor. Y aquí les vamos a hacer o les vamos a explicar unas fases de observación, ¿vale? Son 3 fases. La primera es la de preobservación, que tiene 5 puntos. El primer punto es saber lo que se debe o lo que se va a observar y por tanto conocer el movimiento. Ajá.
El segundo punto es definir qué es lo que va a ser relevante a la observación, ¿sí? El tercero es definir qué valores se van a dar sobre la observación. El cuarto es definir la metodología experimental directa e indirecta. Y el 5 es definir las estrategias y los índices de validez y fiabilidad. Ajá. Todos estos 5 puntos de la preobservación vienen de la mano, uno con otro, para poderla llevar bien y evaluar bien. ¿Okay? Continuación, seguirá mi compañero Kevin y le seguirá explicando. Y bueno, seguimos con la observación o visualización, que esto pues consiste, como su nombre lo dice, que una persona, pues, en este caso, por ejemplo, los profesionales en la salud, los doctores, específicamente hablando, tienen mucho esta cuestión, ¿no? La aplican mucho, el observar a su paciente, el examinarlo atentamente eh, en cuanto a lo que le sucede, lo que le pasa, su sintomatología. Y esto pues va a dar lugar pues, a tener un diagnóstico que al final de cuentas pues el profesional va a poder dar pauta a resolver la cuestión, ¿no? Pero al fin de cuentas eso es la observación y visualización. Es esa, digamos, esa habilidad, porque podemos decir lo que es una habilidad, de examinar hechos o fenómenos, más allá de, por ejemplo, pacientes como lo decía anteriormente, que tienen lugar en la naturaleza. O sea, no solamente es en cuanto a los humanos, sino también puede ser de humana naturaleza. Se observan fenómenos y pues llega hasta estos puntos, ¿no? Que se perciben sentidos o lo que está pasando en la naturaleza. Luego tenemos la post-observación, que pues esta ya es cuando sucede, como su nombre lo dice, después de la observación. Y aquí es como, por ejemplo, voy a poner al doctor lo que es anteriormente. Ya después que observó a su paciente, lo que va a hacer él va a ser recabar información, hacer pues no sé, un análisis meramente visual, porque eso es lo que hacen. Después, digamos que va a ir hacia su receta o hacia su computadora, máquina de escribir, y va a empezar a organizar sus ideas y ya de ahí pues va a plasmarlas, ¿no? Va a aterrizarlas a una receta, pues de papel. La va a empezar a redactar a puño y letra. A eso se refiere la postobservación. Bueno, a continuación vamos a ver los tipos de observación. Siempre, como lo han dicho mis anteriores compañeros y como lo podemos observar, existen muchas clasificaciones posibles para la observación. Se pueden distinguir entre algunas como las que observamos, que es la observación directa, que se produce cuando el investigador, en este caso nosotros, el doctor, así, está en contacto sin intermediarios con el fenómeno observado. También tenemos la observación indirecta, en la que es posible estar en contacto con el fenómeno, pero se le puede observar a través de otros elementos cercanos a través de su propio contexto. También por otro lado, dependiendo del grado en el que nos podamos meter en las cosas observadas, es la observación no participante, en la cual el investigador no interviene en lo observado y su presencia necesita ser tomada en consideración para el análisis de la información obtenida del objeto a tratar. La observación participante, en la cual el investigador sí tiene que intervenir para formar parte del observado, alterando así la información recogida y debiendo ser tomada en cuenta para un análisis posterior. También es posible clasificar la observación de acuerdo a los protocolos que la rigen
o el nivel de sistematicidad que la rige. ¿Cómo tenemos la observación asistemática? Por un lado, no sigue ningún sistema ni método, sino que se basa en la aparición libre del fenómeno, por ejemplo, las plantas, situaciones como esas que no tenemos, que vienen libres, que son fenómenos naturales. La observación semisistemática involucra ya un cierto nivel de predeterminación en lo observado, es decir, que ciertos elementos no se fijan en lo propio, sino se sabe qué cosas se buscan observar, pero los datos obtenidos no están aún categorizados, sino que siguen siendo libres. Y la observación sistemática. Por último, es aquella que intenta agrupar la información obtenida mediante la observación de acuerdo a criterios fijados, aplicando una metodología y con un horizonte de resultados esperados. O sea, que siga un régimen, que tenemos que aplicar una metodología y tenemos que esperar los resultados después de eso. Y las últimas dos tipos posibles de observación son las que se distinguen en la observación de campo naturalista, como ya lo había mencionado. En primer lugar, se produce directamente en la naturaleza o en el contexto dado del fenómeno que se observa. Las plantas, el cambio climático, todo ese tipo de situaciones que nosotros no podemos alterar, son ese tipo de cosas. Y la observación de laboratorio o controlada, a diferencia de la otra, se lleva a cabo en un ambiente controlado, en la que las variables que intervienen en el fenómeno están conocidas, son conocidas y pueden ser modificadas a voluntad en un laboratorio, que podamos nosotros darle un seguimiento diferente. La que sigue, por favor, compañero. Tenemos aquí, ya vamos a hacer los diferentes ejemplos de instrumentos de la observación. La técnica obviamente es observación y los instrumentos son registro, lista de cotejo y escalas. Estos nada más son algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Aquí los registros. Los registros de observación o anecdóticos son son anécdotas, por así decirlo, son hechos ocurridos en un proceso ya sea educativo, ya sea en una zona donde muy probablemente no haya problemas, y es un registro en el cual documentamos muy claramente y a grandes rasgos la situación en la que podemos observar de una manera. Algunos de los criterios a seguir son los siguientes: descripción objetiva del incidente y del contexto en el que ocurre. La número 2 sería interpretación personal del docente sobre la significación del hecho. Y último, recomendaciones de actuación. Y como lo podemos ver en el ejemplo, estamos hablando de una situación académica, educativa, donde es el nombre de la persona, la actividad evaluada, la descripción y interpretación del observado. Este es uno de los ejemplos que nos podemos encontrar muy cercanamente a nosotros. La que sigue, por favor. La lista de cotejo. La lista de cotejo son más que palabras o oraciones que señalan con precisión las tareas que debimos de plasmar, debimos hacer, debimos observar, ¿no? Las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se desean evaluar. Esto casualmente ya sea escrito o escrito ya sea visualmente, se puede evaluar y nosotros podemos dársela a los alumnos, podemos hacerla nosotros mismos, contestarlas por ellos, entre otras. La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla que solo considera los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y obviamente los ordenan según la secuencia a realización. Como podemos ver en el ejemplo, los criterios están de un lado y las opciones a evaluar, las actitudes o las acciones están del otro,
dependiendo de si es sí, no, o como vemos en el ejemplo, insuficiente, suficiente, satisfecho, como lo habíamos visto anteriormente en la clase. La que sigue, por favor. Vamos con escalas. Esto es otro instrumento de observación también. Las escalas son instrumentos usados en la técnica de observación. Por ejemplo, este instrumento contiene un conjunto de características que van a ser evaluadas mediante algún tipo de escala por indicar, como los vemos en los ejemplos. Ahorita explicaré cada uno. El grado en el que cada una de ellas está presente. Este tipo de instrumento, al igual que algunas otras herramientas que mencionaban mis compañeros, deben ser construidas de acuerdo a las conductas a ser evaluadas, a lo que observamos nosotros al ser docentes, entrenos, lo que sea. Y deben usarse cuando hay suficiente oportunidad de realizar la observación que nosotros queremos llegar o desear. Las escalas son, aquí en los ejemplos, numéricas. Son aquellas en las cuales se establecen las categorías en términos descriptivos a la cual se le atribuye un valor, un número. De 3 a 6, de 1 a 10, como lo vemos en los exámenes, o más ejemplificado de 1 a 3 puntos. Esto, como les digo, esto más bien viene en los exámenes, ¿no? Obviamente nosotros o los docentes van a decidir estos criterios, estas escalas a evaluar. La siguiente son las gráficas. El grado o gradación en el que se manifiesta una destreza o comportamiento se establece por una palabra que define la observación, como lo podemos ver en el ejemplo de hasta abajo. 5 es siempre, que lo haces toda la vida. 4 frecuente, 3 ocasionalmente, rara vez y nunca. También se le puede atribuir los números para que no nos confundamos, para que 5 sea el máximo. Y hay una gran diferencia entre un valor numérico, como lo dicen numéricas, y un valor gráfico, cuando 5 es siempre y 1 es nunca. También lo vimos en la clase con la profesora. Y por último van las descriptivas. Las escalas descriptivas presentan de manera resumida las características o comportamientos observados en los alumnos. Son las más adecuadas para recoger información porque disminuye considerablemente el grado en el que nos encontramos. Bueno, dicho de una manera más formal, el grado de subjetividad. Como lo podemos ver en el ejemplo, son aspectos, ya sean los aspectos a evaluar o como lo vemos en el ejemplo, los nombres de las personas, y pues las cosas a evaluar, en este caso van arriba, sí, no, a veces, dividida para ver si descripciones muy detalladas de lo que queremos ver. Y eso ya, la siguiente, compañero, por favor. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. Sí, bueno, y también quería agregar nuestra conclusión, que pues para nosotros este tipo de evaluación pues es pues sí, no muy fundamental, pero sí fundamental para, por ejemplo, para nosotros en nuestro campo del deporte, ya que esto nos permitirá tener un mayor certeza y mayor control de nuestros entrenos y poder llevar un mucho mejor entrenamiento con este tipo de, de evaluaciones, ¿no? Y bueno, con este tipo de instrumentos. Y pues al final de cuentas, eh, tener un mejor, bueno, generar un mejor rendimiento al atleta y pues obviamente mayores logros, ¿no? Éxitos en su carrera. Muchas gracias.